En el marco de este homenaje que se le está haciendo al profesor Chan Song-Hu, hay un dato importante que no debe soslayarse. Antes de la llegada del profesor Chu en el año 1976, existían pocos jugadores defensivos, es decir, muy pocos jugadores se atrevían a incursionar en el juego defensivo. Aquí en Venezuela, recuerdo que existieron dos jugadores emblemáticos en ese estilo de juego. Uno fue Martín Jakubovic, del Distrito Federal, del representante del Club Hebraica. Era un jugador defensivo, eminentemente defensivo. Es decir, ahí no existía ningún tipo de ataque. Recuerdo que él tenía unos servicios con mucho efecto y cambiaba muy bien, digamos, lo que es el roce de la pelota. A veces le imprimía muchos roces, a veces no le daba roce como tal. Él jugaba con dos gomas de ataque, por cierto. El otro jugador emblemático en aquel entonces era Lloyd Pantin. Hoy en día no nos acompaña, pasó, digamos, a otro plano, como fue el profesor Chu igualmente, ¿no? Lloyd Pantin sí tenía un excelente nivel. Cuando Lloyd llega aquí a Venezuela, bueno, prácticamente en Venezuela nadie le ganaba a Lloyd. Él sí jugaba con doble combinación. Por el backhand él usaba un anti-topspin, pero nadie le ganaba. Muy pocos jugadores que a mí me comentaban, porque yo conocía a Lloyd, pero no en sus años. Cuando yo lo vi era un jugador muy bueno, buenísimo. Muy pocos jugadores le ganaron, como Giovanni Tiberi, como Miguel Gómez, pero era poco. No sé si Julio Cruz, que nunca, yo a Julio Cruz lo vi jugando ya, él estaba retirado una vez que fue el club de la Universidad Central de Venezuela, lo vi, pero no lo vi, digamos, lo que cuentan las historias, un destacado atleta. Entonces, bueno, Lloyd Pantin efectivamente era muy buen jugador. Y a nivel internacional, en el área, en la región, había un trinitario llamado Marcin Amarcin, un ícono referencial a nivel de Centroamérica. Ganó varios anuales del Caribe, y si no los ganaba siempre estaba montado en el podio. Francisco López, por cierto, también era un jugador que le jugaba muy bien a Marcin, siendo Francisco un niño, porque Francisco fue una figura desde muy joven y también le ganaba a Lloyd Pantin. A nivel internacional destacaba un japonés llamado Norio Takashima, que tuve la oportunidad de verlo, de observarlo en el Mundial de 1983, perdón, yo lo vi me equivoco, yo lo vi fue en el Afroasiático Latinoamericano de 1980. Por cierto, yo jugué en esa oportunidad dobles mixtos con Elizabeth, y Elizabeth y yo tuvimos la oportunidad de jugar con Norio Takashima y la compañera de dobles de él, ¿no? Pero ¿qué rasgos distintivos eran de estos jugadores defensivos? Bueno, que eran eminentemente, repito, jugadores de defensa, no atacaban. Cuando el profesor Chu llegaba a Venezuela, que por cierto, el profesor Chu era también un jugador defensivo y jugaba así como Martín Jakubovic, como digo yo, con dos gomas de ataque, pero era un jugador defensa. Muy bueno fue el profesor Chu, aunque yo no lo vi, por supuesto, y aquí en Venezuela nadie lo vio, digamos, en su mejor nivel, pero por cierto, el profesor Chu, creo que en el año 1990-91 se decidió ya estaba distanciado un poco del tenis de mesa y decidió jugar el campeonato nacional y llegó a semifinales. Y llega a semifinales, no llega a la final porque en la semifinal le tocó Francisco López. Pero fíjense, ya era un señor ya mayor y bueno, imagínense el nivel que tuvo el profesor Chu. El profesor Chu, entonces, cuando llega a Venezuela, comienza a sacar una camada, de alguna manera, a partir de él, de jugadores defensivos. Comenzó entonces a mostrar en esos jugadores el nivel técnico muy bueno de los jugadores. Y un dato interesante es que eran jugadores que también se atrevían al ataque. Cortaban por el backhand, por el forehand, pero también atacaban.
El profesor Chu de alguna manera, digamos, una de las cosas que hay que recordar de él es que los desplazamientos él los cambia totalmente, como se jugaba aquí antes. Y, y eran tanto jugadores ofensivos como defensivos, él, de alguna manera eran jugadores muy rápidos con las piernas, con el juego de piernas. Y bueno, más aún el juego defensivo, si uno le dejaba una pelota corta a un jugador defensivo, había que dejarlo bien cortica, pero si quedaba un poquito alta, bueno, ese jugador entrenado por el profesor Chu, bueno, llegaba cerca de la mesa y un fulminante ataque, pues lo que hacían estos jugadores defensivos. ¿Qué jugadores defensivos, por ejemplo, destacaron, entrenados o digamos formados por el profesor Chu? Uno fue Luis Ducharne. Luis Ducharne, que era un jugador de raqueteo, bueno, vino Chu y entonces le hizo la sugerencia, pues. Bueno, el profesor Chu era una disciplina férrea. A lo mejor no fue que lo invitó a jugar defensa, sino que le dijo, usted va a jugar a partir de este momento como jugador defensivo. Y así fue. Y bueno, y Luis Ducharne estuvo muchos años en la selección de Venezuela, un jugador destacado, uno de los íconos referenciales aquí en Venezuela en la defensa, que fue Luis Ducharne. Otros jugadores pero la característica era esa, que eran jugadores defensivos pero que se iban al ataque eventualmente. Jesús Rojas también fue un jugador defensivo. José Machado de Carabobo, se retiró muy joven, pero oye, la proyección que tenía José Machado, él cortaba por el Pacan, pero por el forehand él atacaba, él si no defendía con el forehand, pero tú se la ponías por el forehand, él atacaba. Estaba Enrique Damasio también, en fin, hubo una camada allí incluso de jugadoras también, de mujeres. María Eugenia creo que también jugaba defensiva, ¿no? Por ejemplo, de Carabobo. Y hago esta anécdota, la saco a colación, porque eso comenzó, repito, cuando él llega a Venezuela en el 76, y hasta que él estuvo de entrenador, hasta los mediados de los 80, surgieron muchos jugadores, o él formó muchos jugadores defensivos. Lo interesante de hoy en día es que cuando uno ve los videos, en el caso mío, el jugador defensivo de hoy día, en la actualidad, son jugadores que defienden por el backhand, pero por el forehand son jugadores de ataque. Y bueno, y hacen secuencia de ataques, jugadas de ataque, de topspin fuera de la mesa con jugadores de ataque. Son jugadores repito, de muy buen ataque, los jugadores defensivos que se forman en la actualidad. Y fíjense, eso de alguna manera hace 40 años ya el profesor Chu tuvo esa visión de alguna manera. Quería contar, digamos, esta vivencia que yo la vi y cómo de alguna manera el profesor Chu también tuvo esa visión de futuro. La quise compartir, no dejarla en el tintero y quise digamos, repito, compartirla con todos ustedes, con todos los tecnicistas. Un abrazo.